El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoriales presentan la serie Feliz para Siempre en su quinto segmento, la Escuela Sabática para Adultos. Oramos. Señor, gracias por permitirnos en esta hora conectarnos, Señor, a través de la Escuela Sabática para Adultos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a nuestra asistente virtual, hola, ¿qué tal? Vamos a analizar este texto que tiene como pregunta final en esta primera parte: ¿qué revelan acerca de Satanás los textos mencionados y cómo podemos trabajar pensando o tomando en cuenta el análisis de esta importante pregunta en cuanto a qué revela acerca de Satanás cada uno de estos textos? Estamos en la lección de escuela sabática para el día miércoles. Los versículos mencionados no hablan directamente de Satanás, pero sí ofrecen una visión de cómo el engaño y la desviación de la verdad pueden llevar a la perdición, lo cual puede interpretarse como una estrategia de Satanás. Veamos cada uno. Proverbios 4 y 25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Este versículo advierte sobre cómo nuestras propias percepciones o razonamientos pueden llevarnos por caminos equivocados, lo que podría interpretarse como una estrategia de engaño de Satanás. Jueces 9 y 25, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Este versículo muestra una época de anarquía moral en la que cada persona seguía su propio camino, lo que puede interpretarse como una falta de dirección divina y una apertura al engaño. Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo habla de cómo todos nos hemos desviado y cometido pecados, pero Dios, a través de Jesús, a quien se refiere como Él, ha tomado sobre sí nuestros pecados. Estos versículos nos recuerdan la importancia de buscar la guía divina y no confiar únicamente en nuestro propio razonamiento, ya que podemos ser susceptibles al engaño y la desviación de la verdad. En cuanto a cómo trabajar con estos textos, podríamos reflexionar sobre cómo nuestras propias percepciones pueden estar sesgadas o ser engañosas, y cómo podemos buscar activamente la verdad y la guía en las Escrituras y en nuestra relación con Dios. Analicemos el segundo párrafo, profe. Estoy de acuerdo con tu reflexión. El razonamiento humano, aunque es una herramienta poderosa, tiene sus limitaciones, especialmente cuando se trata de entender la voluntad de Dios. Como mencionaste, uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que podemos entender completamente la voluntad de Dios solo a través de nuestro razonamiento humano. El razonamiento humano puede ser influenciado por nuestras experiencias personales, nuestras emociones, nuestras percepciones y nuestras culturas. Estos factores pueden sesgar nuestra comprensión y llevarnos a conclusiones que pueden parecer correctas para nosotros, pero que pueden estar en desacuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, es crucial buscar la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra de Dios al tratar de entender la voluntad de Dios. La Biblia nos proporciona la verdad revelada por Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender y aplicar esa verdad en nuestras vidas. En resumen, aunque el razonamiento humano es valioso y necesario, no es suficiente por sí solo para entender la voluntad de Dios. Necesitamos la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra de Dios para iluminar nuestro camino. Muy bien, vamos con el tercer razonamiento en el cual estamos trabajando. Hace unos años, dice el autor,
mi esposa y yo decidimos hacer un poco de se- se- senderismo, es caminar entre la naturaleza, por los bosques cercanos al hotel en el que pasábamos la noche. Normalmente soy bastante bueno en las direcciones y después de caminar aproximadamente una hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podría encontrar el camino de regreso sin dificultad, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos irremediablemente perdidos en el bosque. El sol se estaba poniendo y temía lo peor. Gracias a Dios encontramos a otros excursionistas que conocían el camino, por lo menos mejor que nosotros. Nos habíamos desviado unos 8 kilómetros, pero estábamos cerca de una carretera principal. Como su coche estaba estacionado cerca, se ofrecieron a llevarnos al hotel. Encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino marcó la diferencia para nosotros. Tu experiencia de senderismo es un ejemplo muy ilustrativo de cómo podemos perdernos cuando confiamos únicamente en nuestro propio razonamiento o sentido de la dirección. Al igual que en el bosque, en la vida también podemos desviarnos del camino correcto si no buscamos la guía adecuada. En tu caso, los otros excursionistas que conocían el camino representan la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra de Dios. Al igual que los excursionistas te llevaron de vuelta al hotel, el Espíritu Santo y la palabra de Dios pueden guiarnos de vuelta al camino correcto cuando nos desviamos. Esta experiencia también resalta la importancia de la humildad y la disposición para aceptar la ayuda de otros. A veces, podemos pensar que somos autosuficientes y que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta. Pero como tu experiencia de senderismo demuestra, hay momentos en los que necesitamos la ayuda de otros para encontrar nuestro camino de vuelta. Gracias por compartir esta valiosa experiencia. Es un recordatorio de que siempre debemos buscar la guía de Dios en nuestras vidas y estar dispuestos a aceptar la ayuda de otros cuando la necesitamos. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las sagradas escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. Adelante, profe. Tus palabras resaltan la importancia de la palabra de Dios como nuestra guía definitiva en la vida. Como mencionaste, Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje. Nos ha dado el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras para guiarnos y ayudarnos a discernir la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto, y el bien del mal. La palabra de Dios es una luz en nuestro camino, una brújula que nos señala la dirección correcta. Nos ayuda a entender la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o a situaciones confusas, podemos recurrir a las Escrituras para obtener sabiduría y orientación. Además, como mencionaste, lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Por lo tanto, debemos esforzarnos por vivir en armonía con la voluntad de Dios y seguir sus enseñanzas. Esto no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos ayuda a vivir una vida de amor, bondad y verdad. En resumen, hacer de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad es esencial para nuestro crecimiento espiritual y nuestro viaje hacia el cielo.
Gracias por compartir estas reflexiones profundas y significativas. ¿Por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender la revelación divina? Por ejemplo, analiza Daniel capítulo 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro. ¿De qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana? Regálenos una respuesta profunda, profe, de estas preguntas que aparecen para reflexionar al final de esta lección. La mente humana, por sí sola, es limitada en su capacidad para comprender la verdad divina debido a nuestras limitaciones humanas y a nuestra perspectiva finita. Sin la ayuda del Espíritu Santo, podemos interpretar las Escrituras a través de nuestras propias lentes culturales, históricas y personales, lo que puede llevar a malentendidos o interpretaciones erróneas. La razón humana y la revelación divina no son opuestas, sino complementarias. La razón nos ayuda a procesar y entender la información, mientras que la revelación divina nos proporciona la información que necesitamos para entender la voluntad y el carácter de Dios. La razón puede ayudarnos a comprender la revelación divina al permitirnos analizar, cuestionar y profundizar en las Escrituras. Por ejemplo, consideremos la profecía de Daniel 2. Esta profecía, que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro, es un ejemplo de cómo la razón humana y la revelación divina pueden trabajar juntas. La profecía fue revelada a Daniel por Dios, pero Daniel tuvo que usar su razón para interpretarla y entender su significado. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Daniel interpretó este sueño como una serie de reinos que surgirían y caerían, desde Babilonia hasta el futuro reino de Dios. Esta profecía apela a la razón humana de varias maneras. Primero, presenta una visión coherente y lógica de la historia del mundo. Segundo, se basa en eventos históricos verificables, lo que permite a los lectores razonar y verificar su precisión. Tercero, invita a los lectores a reflexionar sobre el significado más profundo de la historia y el papel de Dios en ella. En resumen, aunque la mente humana por sí sola es incapaz de descubrir la verdad divina, la razón humana, cuando se utiliza en conjunto con la revelación divina, puede ser una herramienta poderosa para entender la voluntad y el carácter de Dios. La profecía de Daniel 2 es un ejemplo de cómo la razón y la revelación pueden trabajar juntas para revelar verdades profundas sobre Dios y el mundo. Así llegamos a nuestra conclusión de este estudio y vamos pues a escuchar la conclusión y la oración final. Adelante, profe. En conclusión, hemos explorado la relación entre la razón humana y la revelación divina, y cómo ambas trabajan juntas para ayudarnos a entender la voluntad y el carácter de Dios. Hemos aprendido que, aunque la razón humana es una herramienta poderosa, no es suficiente por sí sola para descubrir la verdad divina. Necesitamos la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra de Dios para iluminar nuestro camino. Ahora, permíteme cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el Espíritu Santo que nos guía en nuestra búsqueda de la verdad.
Te pedimos que nos ayudes a usar nuestra razón en conjunto con tu revelación para entender mejor tu voluntad y tu carácter. Ayúdanos a no desviarnos del camino y a buscar siempre tu guía en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.